Así es. Pues vamos rápidamente con el siguiente tema, Carlita, que tiene que ver con la marcha contra la gentrificación de la Ciudad de México y que tiene que ver mucho con la colonia por donde andas, entre otras. Y si te parece bien, vamos a ver ahí unos videos. Van a ser 3 videos. No, vamos a verlos por cada uno de ellos y al final los vamos a comentar, Carlita, ¿no? Dándole el tiempo al productor de que haga el cambio. Entonces, pues sale, productor. Fuera gringos, no gentrificación. Fuera gringos, no gentrificación. Con nosotros el director general de Airbnb México. Nuestro objetivo es que sigan llegando a la Ciudad de México nómadas digitales de turismo o trabajo a distancia o turismo de nómadas digitales o de trabajadores remotos. Y ahora lo que queremos pues es impulsarlo todavía más. Es más, es una invitación a que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México a vivir. Bienvenidos gringos, este es su hogar. Bienvenidos gringos, este es su hogar. Bueno, ese es un video. Ahorita vamos a ver el otro, que es ahora de Clara Brugada, para que nos demos cuenta nada más cómo se manejan las cosas, Carlita. Entonces, de Claudia, invitando a la gente, los nómadas digitales del mundo que vinieron. Ahora escuchemos a Clara Brugada. La posición del gobierno de la ciudad ante este fenómeno social de gentrificación es que también no estamos de acuerdo. No necesitamos hacer más para enfrentar la gentrificación. Este es un fenómeno no solo de la Ciudad de México, sino de otras ciudades del mundo. Todos tienen derecho a manifestarse y eso lo tenemos que dejar muy claro. Pero no podemos dejar que haya agresión. Rechazamos cualquier tipo de violencia en las manifestaciones. Rechazamos también las actitudes xenofóbicas que ayer también se expresaron contra algunos grupos en particular. La posición del gobierno... Bueno, ese es un segundo video y luego vamos a ver un tercero en donde ya un joven pues, trata de decir realmente cuáles son sus demandas, de lo que desde su punto de vista debería de estar ocurriendo precisamente para poder ellos decir que tienen sus derechos salvaguardados. Entonces vamos a escuchar a este joven. Que todos los inmuebles que tengan uso de hotel o en su defecto que tengan mínimo 6 meses de no ser usados tienen que ser expropiados para que utilicemos estos inmuebles como parte de nuestra infraestructura para nuestra propia población. Creemos que el problema se basa directamente en que tenemos un sistema que no nos favorece en ningún sentido, que siempre estamos buscando cómo completar para la renta al terminar el mes y las rentas no terminan de subir. Todos los meses sube la renta y ningún mes sube el salario mínimo. Las rentas deben de congelarse y los edificios que no están habitados deben de ser usados para que la gente los habite, no deben de ser usados para la especulación. Esperemos que las autoridades tomen con buen ojo lo que estamos haciendo. El gobierno que se autorreivindica de la Cuarta Transformación dice de estar del lado del pueblo, entonces esperemos que demuestren que están del lado del pueblo y que empiecen a tomar las decisiones correctas al respecto de estas cosas. A ver, hay algo muy importante. Creo que es evidente que este fenómeno de la gentrificación es de carácter mundial, que tiene que ver precisamente con el poder económico, con ley de oferta y demanda, y que pues obviamente esto no solamente en las Condesas, en las Romas, aquí en la misma colonia obrera ha venido a un proceso de gentrificación, porque pues, obviamente tenemos esta situación que pues es relevante de considerar, pues de acuerdo a lo que es la producción de vivienda, ¿no? Ahorita vamos a continuar con el comentario, nada más que falta un video, Carlita, entonces vamos a dejar que lo ponga el productor. Y esta es para siempre. Normalicen intervenir rolas de banda con este tipo de temáticas, muy importante hacerlo. Comenzó como una asamblea en contra de la gentrificación, la vivienda digna, y ahora pues pasamos a hacer una marcha
Esa es la primera marcha. Estamos pacíficamente, hay grupos de choque, pero no tienen nada que ver con todos los grupos que venimos aquí. Somos puros estudiantes, personas mayores de edad, también vienen personas con sus hijos y estamos protestando en paz, solamente hicimos un recorrido. Entonces, comentaba que hay dos fenómenos. Uno, la construcción de vivienda en estas colonias. Te pongo el ejemplo aquí en la colonia obrera. Las casas que fueron construidas pues, hace ya 80 años. La colonia obrera tiene más de 100 años. Entonces, obviamente, ya muchos de sus predios que tienen más o menos entre 8 y 10 metros de frente por 8 o 10 metros de profundidad. Ya son segundas o terceras generaciones que tienen ese patrimonio, pero que por la propia situación de la colonia, en donde pues es una colonia de alto riesgo, considerada de alto riesgo, las terceras generaciones ya emigraron, pudieron avanzar en la vida, se van de la colonia y entonces se quedaron ahí los abuelos o los padres. Y entonces lo que hacen en este caso, las empresas constructoras es llegar, ofrecerles una compra que a veces va incluido el pago con un departamento, a veces dos, y compra, ¿no? Y entonces ya esos departamentos, esas casas pues se convierten en 8, en 10, en 12 departamentos y los departamentos fluctúan entre 3 millones y 4 millones de pesos aquí en la colonia obrera. A veces hay un poquito más de costo dependiendo también del metraje. Esto es un fenómeno que se da acá. En el caso de las Condesas y Romas, son de las construcciones viejísimas, Carlita, que ahora lo único que hacen es rentar y en diferentes esquemas. Y lo que se queja la gente de ahí es que, pues, año con año, pues les dicen, pues, ahora te cuesta tanto la renta, ¿no? Hay una regulación en materia de renta. O sea, esta gente que son dueños, pues se la pasan por el arco del triunfo y lo que tendría que hacer el gobierno es que se observe pues, el incremento normal de lo que significa la renta con me parece que es el 5% anual de lo que te pudieran incrementar. Pero se han ido desproporcionados o les piden las casas y bueno, ya luego las rentas son, si rentaban 10,000 pesos, ahora están en 23,000. Y pues para la gente de gabacha, pues no significa pues mayor costo, pero para la gente nacional, pues sí. Y entonces se da tanto allá como acá una expulsión de los nativos, de los oriundos de estas poblaciones. Y en ese sentido, Carlita, viene esta organización para una marcha, vemos ahí grupos infiltrados, termina siendo un acto violento y pues también con consignas xenofóbicas y además pues obviamente algo inaceptable que nosotros es lo que queremos evitar de que nuestros compatriotas vivan allá y es lo primero que hacemos acá, una desfachatez, pero lo peor, un gobierno en donde dos personajes centrales, Claudia Sheinbaum hace apenas unos años, invitaba a que la gente viniera a poblar la Ciudad de México, pensando que llegaba a capital, y que es cierto, llega a capital, se dinamiza la economía local, y por otro lado, ahora la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues en contra de una u otra manera respecto a este fenómeno, ¿no? Que ellos mismos promovieron e impulsaron. Entonces, ¿cómo analizas esta situación? Porque al final del día, lo que estamos teniendo es una complicación mayúscula en el sentido de que la polarización es muy marcada y, pues sí, ciertamente es complicado ahora cohabitar todos los extranjeros con los nacionales, teniendo este estigma de gente gandalla que, pues ellos simplemente vinieron aquí, su mayor poder económico pues lo ejercen, pero yo no sé si son culpables, yo digo que son los menos culpables de esta problemática. Sí, Mao, yo más bien creo que el propio gobierno es el que no tiene idea de lo que está haciendo ni de lo que está diciendo. Yo creo que para poder invitar a la gente a que viniera a vivir aquí a la Ciudad de México, tendremos que tener suficientes recursos, suficiente agua, suficientes lugares, suficiente todo para que todos, no solamente a los que estamos invitando a venir, pudieran tener todos sus servicios garantizados, ¿no?, ante esta situación. Pero no lo tenemos. Sabemos que en muchos lugares en la ciudad, en el centro, aquí en la Condesa, en Insurgentes, se inunda, se llena de agua. Bueno, ya no hablemos de otros lugares, pero lo que están hablando de la gentrificación, aquí en estas zonas se inunda,
hay escasez de agua también. A pesar de las inundaciones, hay una escasez de agua para los edificios, para los condominios. Y bueno, no supieron cómo lo hicieron en ese momento. Ahora lo que quiere decir Clara Brugada, pues yo creo que es como un guacamole, Mau, porque, bueno, de entrada lo que dijo es lo que no dijo, porque lo dijo sin que lo haya dicho, o sea, no dijo nada, ¿no? En ese discurso que dio, bueno, sí, pero sin violencia, pero sin qué, pero al fondo del problema no lo toca. Tenía a su lado a César Cravioto, encargado de vivienda para toda la gente del temblor del 17 y que tampoco ha estado solucionado. Ahora están haciendo una venta de departamentos con un plan aparentemente de pago, pero sin un plan resuelto de servicios. Tampoco está resuelto en las zonas donde ellos los están vendiendo estos servicios. Tú hablabas hace algunos programas, Mauricio, de lo que es la cultura de la paz. Tú decías que teníamos que promover la cultura de la paz frente a lo que estaba pasando en el mundo entero. Y mira, lo dijiste antes de las guerras que están ahora, que estamos viviendo ahora, pero nunca más palpable como esto, que cuando hay una manifestación estás infiriendo mensajes de odio. Podemos buscar soluciones, podemos buscar cómo llevar a cabo esta forma de vivienda que necesita la ciudad, en donde se integran extranjeros, se integra gente de la propia ciudad. Tenemos el problema exactamente de la señalización de hasta cuánto puedes cobrar de más en una renta, cuánto es lo mínimo que se puede cobrar en la renta, qué tiene que ver la inflación en todo esto. Pareciera que ni siquiera hemos dado esa oportunidad de abrir un debate público en donde toda la gente se pudiera manifestar al respecto. Eso de las rentas congeladas, ya lo vivimos también en los años 40, 50, aquí en la Ciudad de México. Yo recuerdo que mi abuela se casó con un señor que tenía vecindades, y apenas se les salía para poder mantener a sus hijos, porque las rentas estaban congeladas, ¿no? Después se viene el otro problema, se descongelan las rentas, y entonces el poder equiparar, el poder saber cuánto se tiene que cobrar fue todo bien. Esta gentrificación a mí me parece más un aspecto político, más bien un aspecto en donde nos queremos ver muy fuertes, muy machos, muy aparentemente cuidadosos de nuestra tierra, cuando no es así en general. Sí creo que tiene que ser regulado desde la Cámara, tienen que ser reglas claras, leyes claras, para que cualquiera de estas cosas se puedan manejar en la ciudad de México. Ahora, aquí el gran problema es que regularmente cuando se reglamenta, cuando hay la ley y los reglamentos luego son no operativamente viables y empezamos con problemas muy serios, ¿no? El discurso que tiene el chavo que entrevistan me parece y también la chica, me parece fuera de lugar, sin entender realmente que la propiedad privada, pues es la propiedad privada y que cada quien está en su decisión de si renta o no renta, de si para lo que quiera el uso de la propiedad. Si lo use, ¿no? Si lo usa o no lo usa. Entonces, es algo muy importante y ante esas circunstancias está esto peor cuando viene el discurso desde un gobierno populista con que les vamos a dar vivienda a todos, pero pues solamente es el discurso y a partir de ahí se genera todas estas visiones encontradas y se empieza a generar el odio, la agresión, la violencia, por no medir las consecuencias, como si de la noche a la mañana el agarrar y decir tú en una campaña, voy a habilitar 1 millón de vivienda en mi gobierno, como si eso fuera algo que en realidad operativamente lo puedas llevar a cabo. Al ratito vamos a hablar de un programa que es posible. Claro,
Claro, entonces generas expectativas, la gente se la compra, gente que a lo mejor ni siquiera tiene necesidad en ese momento. Mira, en el 85 nos tocó vivir el temblor y hubo gente que de vivir en un cuarto 10 personas se desdoblaron a la hora de la entrega de las viviendas para tener 2 o 3 viviendas, ¿no? Se pusieron vivos y se anotaron en listas diferentes cuando tenían una sola vivienda y que en ese momento legalmente les correspondía una vivienda, se hicieron esto, ¿no? Y así fue que mucha gente se hizo de esas viviendas. No quiere decir que esté bien o mal la entrega de la vivienda, no, es la manera como la gandallez de todo tipo existe, por un lado de un gobierno populista y por otro lado de una ciudadanía poco adulta, poco seria, y que estos jóvenes que uno ve, yo les preguntaría, ¿no? ¿Por qué pretenden y quieren vivir en estas colonias de alto costo? ¿Y por qué en la Doctores y en la Obrera, que está también dándose la gentrificación, pero las rentas son mucho más bajas? ¿Por qué no vienen a colonizar, por ejemplo, no? Ese es el asunto real. Ahora, la gentrificación, todo es negativo. Bueno, pues lo que hemos visto es que la gente de los negocios que tienen en estas zonas, pues están con muy tranquilos, aplauden la llegada de todos ellos, pues porque traen capital, porque los precios obviamente los ponen con base en los servicios que otorgan, ¿no? De alimentos, de lo que sea, que hay una regeneración de la economía. Por ejemplo, acá en la Doctores y la Obrera no es tanto la circulación de la economía nada más, sino que además, pues la verdad es que ha llegado gente con un perfil diferente. No quiere decir que sea bueno o malo, tan solo es a lo mejor familias enteras que estaban aquí ya desde hacía muchas décadas, que se han ido y que a lo mejor eran familias que tenían algún problema de carácter delincuencial, pues han tenido que salir, obviamente se van a otros lados, a Iztapalapa, a otros lados, y de alguna otra manera también ha habido esta movilidad de la gente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, Carlita, con el tema. Finalmente veremos si estas incongruencias lo van a resolver o no, pero definitivamente lo que vemos es una contradicción que quedó muy clara entre Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, y bueno, pues ahora tienen un problemón, porque además la propiedad privada que fue violentada, agredida, con rotura de sus vidrios, destruyeron un Starbucks. O sea, ¿quién se hace responsable de eso? Y el gobierno, mutis absoluta, ninguna sanción. Estos grupos anárquicos que ya son los protagonistas permanentes en cada marcha, siguen impunes bajo, en este caso, la ley de la selva, Carlita. Así que, pues, no sé si quieres hacer algún comentario adicional, sino para ya leer. Nada más, Mau, no solamente quedan impunes, quedan empoderados, Mau, y con un discurso de odio que está generando no solamente esto. Algún día van a ver a gente norteamericana que salga de algún lugar y los van a golpear, porque fuera gringos, ¿no? Fuera gente que no quiere. Ahora, la propiedad privada en México debe de ser garantizada de todas sus formas. O sea, que yo quiera tener una casa y que tenga que ser vandalizada o que tenga yo el problema de que si no la uso, perdón, es un patrimonio, puede ser usado o no usado. Así es, así es. Pues ahí está. Vamos a leer los comentarios, Carlita. ¿Te parece bien? Yo los leo. Sé que estás ahí en tu teléfono. Dice Carla M. Vázquez, de diciembre del 2024, Estados Unidos ya lo había catalogado como amenaza pública, pero no actuó hasta julio, justo después de su pelea con Jack Paul. Exactamente, estamos hablando del caso de Julio César Chávez, ¿no? Así es. Dice Alexer 123, es preocupante ver a un símbolo deportivo nacional vinculado a redes criminales, más allá del linaje. Este caso ilustra cómo la fama no exime de rendir cuentas. Así es. Carla M. Vázquez, en Roma, Condesa, hay un Airbnb por cada 10 hogares desde el 2018. Hoy las rentas suben dramáticamente y empujan a la gente hacia la periferia. Sí, ciertamente ese es el fenómeno de ahí, que es de rentas. Acá en la Doctores y en la Obrera es de construcción, y pues son las dos modalidades. Carla M. Vázquez, ni los influencers se salvan.
Luisito fue invitado a salir y no para tomarse selfies, sino para que se largue. Así fue, lo presionaron para que se fuera. Alexer 123, la protesta se mezcló con consignas pro-Palestina y ataque a turistas, lo que derivó en vandalismo y cierre de negocios, señal de un desborde que empezó a escalar. Exactamente, ese es el gran problema que tenemos. Carla M. Vázquez, del 2018 al 2024, 30,000 familias fueron desplazadas por el Airbnb en zonas céntricas. El derecho a la vivienda está perdiendo ante el algoritmo. Híjole, hay toda una discusión al respecto ahí y un día lo abordaremos. Alexei 123, en Berlín la renta subió tanto que el 85% de sus habitantes exige tope de precios. En México apenas discutimos si el Airbnb debe regularse. Es que ese es el gran asunto, que nunca aprendemos de las experiencias ajenas, ¿no? Continúan los comentarios. Barcelona prohibió nuevas Airbnb en 2025. ¿Por qué? Porque convirtió barrios enteros en hoteles fantasmas, y en la Ciudad de México seguimos dando likes y cerrando tienditas. Carla M. Vázquez, correcto, la gentrificación ya es un fenómeno global, Londres, Nueva York, Lisboa, pero en América Latina se vive con más crudeza, sin red de protección social. Pues allá tampoco creas que en Europa está así. Es muy triste ver en dónde viven muchas personas. Yo he visto documentales en donde viven en cuartos de 5x5 y viven 4 personas, ¿no? Hay estética o tiendas de ciertas zonas de la ciudad donde ya ponen su tabla de precios en dólares y no en pesos mexicanos. Ciertamente así es, Carla M. Vázquez. Pues ahí está, veremos qué es lo que sucede. No es un problema sencillo de resolver, porque pues está ahí en juego esta visión de lo que es la oferta y la demanda, leyes del mercado, y por otro lado esta visión en donde los gobiernos quieren meterse hasta el fondo, pero no han podido encontrar la justa medianía, Carla. Y las reglas claras, ¿no? Las reglas claras. Es lo que se quejan en Berlín, es lo que se quejan en todos lados. Debe de haber reglas. Sí, ahora aquí el asunto de tener las rentas bajo el algoritmo y todo esto, bajo estas opciones, pues la verdad es de que cuando la usas, pues es fabuloso ir a cualquier parte del mundo y no tener que pasar por las pesadillas de los hoteles en muchos sentidos. Llegas a un espacio que es mucho más rentable económicamente, a lo mejor no con tantos beneficios, pero pues hay turismo de todo, ¿no? Entonces, y la gente dice, bueno, pues yo prefiero invertir en este tipo de negocios, y hay toda una discusión al respecto que vamos a ver en qué momento deja de funcionar, pero eso es en cuanto a renta. En cuanto a construcción, pues yo insisto, o sea, yo no puedo entender que una habitación, un departamento de 60 metros anden rondando más de 4,200,000 pesos en colonias populares y de alto riesgo, ¿eh? O sea, ese es el costo del suelo actualmente. Fíjate, Mao, el Ojo de Agua, donde tienes tu casa, donde toda la gente tiene su casa, son terrenos de 525 metros, son enormes. Y es lo que cuestan 525 metros por 4 millones. Y aquí un departamento de 80 metros cuadrados, topas con una cantidad estratosférica, ¿no? O sea, tendría que vender mi casa de 525 para conseguir un departamento aquí de 80 metros, 100 metros cuadrados. Sí, así es. Esa es la realidad la que estamos viviendo. Dice Luis Heraldo Soto, ¿cómo podemos proteger el patrimonio nacional? No sé a qué te refieras, estimado Luis, si nos puedes especificar más, si hablas en este caso de lo que es la parte de la gentrificación, pero pues yo lo que creo es que debes de buscar como gobierno no hacer promesas que no vas a cumplir, tienes que regular y tienes que aplicar la regulación, y en ese sentido existe una ley que fue aprobada apenas hace año y medio con sus reglamentos en materia de renta. Lo que habría que hacer es que cuando tú vas y haces el depósito, porque no te pueden sacar así, el propio gobierno genere los laudos para que la gente que renta no te pueda echar. Pues el asunto es ese, no es otro. Y que tú estés dispuesto a entender que si tú rentas ahorita una casa, un departamento en 10,000 pesos, al año siguiente te van a aplicar el 5% de incremento. Y ya, o sea, pues tienes que pagar. Es que lo que tenemos que entender es que la gente que renta,
pues es parte de su patrimonio y la gente que tiene la necesidad, pues tiene que ver cómo lo cubre. El gran asunto de los gobiernos populistas es no hacerse cargo de esta realidad y en donde todo es, bueno, pues ahí permanece, no te salgas, y sé invasor, y entonces acaba con la propiedad privada. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, ahí está. ¿No te escuchas, Carlita? No te escuchas. A ver, ¿no te escuchas? ¿Seguimos? Ok. A ver, entonces, vamos rápidamente con el siguiente tema. Programa... A ver, ahí está, ahí ya se escucha. A ver, ahí está, ahí. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho. ¿Sí? Ahí te escucho. Ok, no, lo que decía yo, que habría que leer muy bien esa ley antes de contratar, antes de hacer alguna cosa, porque el 5% es mínimo. Normalmente en un contrato se llega a establecer normalmente un 10%. Sí, bueno, es de acuerdo a la inflación, es lo que viene señalado en la ley. Pero bueno, se entiende esta parte.